Bendiciones a mis amados y amigos en el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Bueno, de regreso en casa, un mes con mi esposa fuera de este país, viendo las maravillas del Señor y del poder del Espíritu Santo en casi todos los lugares en donde estuvimos. Fue maravilloso esta experiencia, sobre todo para mi esposa, ver cómo el Espíritu Santo se movía. Pero ahora estamos aquí, porque Dios me ha constituido no para afianzar ninguna doctrina, sino para ser un ayudador de la iglesia, a ayudar a los santos a alcanzar la mayor dimensión en la fe y en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que dice Efesios 4. Entonces habíamos quedado en gran parte de recorrer lo que es colocar un paño nuevo sobre un vestido roto y sobre echar vino sobre odres viejos. Y pues nos tuvimos que detener entre el primero y el segundo versículo y nos tomó un tema poder explicar que este ejemplo que el Señor Jesús trata dos cosas muy importantes. Hay un cambio en la interpretación que ustedes le han dado a las escrituras y que se han amañado en ellas, se han acomodado en ellas, inclusive se han vuelto legalistas, religiosos, pero no tienen poder de Dios como yo les dije que ustedes iban a tener, por cuanto yo iba a estar dentro de ustedes haciendo la obra, pero ustedes se apoderaron de la obra y me dejaron por fuera. Y la otra parte es que el evangelio que el Señor Jesús trae, es como lo he venido diciendo por años, va a recaer sobre una generación de líderes, de pastores, de apóstoles, de evangelistas y de profetas que solamente van a beber con sed del Espíritu Santo. Entonces ahí en Marcos 2, entramos al versículo 21. El Señor explica, nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo al encogerse, al ir metiendo la aguja para unirlo al parche nuevo, pues se hace más grande el hueco, ¿ya? Se produce una rotura peor. Y cuando el Señor se está refiriendo al vestido viejo, es a la prenda, Él está colocando una prenda que llevaba el judío muy pegada a la piel, ¿ya? Bien sea con mangas o sin ellas, como para enseñar que como ellos trataban de tapar las cosas malas que hacían, escudándose en las escrituras que manejaban, para mostrarse a los demás y no se daban cuenta que estaban en harapos, desnudos, mostrando su inmoralidad y, y la falta de la misericordia, la bondad, el perdón de Dios. El ejemplo del Señor está dándoles a entender que ellos piensan que lo que practican de las escrituras es lo que le agrada moralmente a Dios. Pero ellos lo volvieron solo legalismos y costumbres y tradiciones, ceremonias y fiestas que las fueron pasando generación tras generación, pero habían convertido en mandamientos o reglas para satisfacer sus egos y para poder dominar a los hombres. Yendo en ese camino se apartaron del propósito y la carrera de Dios. Por eso no se daban cuenta, porque estaban embriagados en lo que estaban acostumbrados a hacer y a practicar, de que sus vestiduras eran viejas, raídas, y que antes se enseñaban toda su carnalidad, pero que el evangelio que el Señor traía ahora no se podía unir a esos harapos viejos. No, no era que hubiera una orden de Dios nueva que cambiara todo lo que había dicho antes. No, es la forma de interpretación de lo que Dios mandaba hacer. Lo habían acomodado a sus deseos. Pero Dios quiere hacer hoy,
porque se lo ha propuesto en su corazón desde el primer momento que decidió rescatar al hombre después de la caída. La forma es y será, y no va a cambiar. He venido para quitarte esas cargas, esas obras que tú piensas que tienes que hacer para agradarme. No, todos los que estuvieron en la ley y los profetas enseñaron mi misericordia, pero ustedes no la entendieron. No, no he venido para mostrarles cómo interpretarla y hacerla correctamente. La verdad a la que ustedes solo le dan vueltas cada día para manejarla a sus propósitos, pero siempre que dan las vueltas regresan al mismo lugar sin entender mi voluntad, dice el Padre, ni menos su poder y la gracia que hay en ella, la cual no se puede pegar sobre sus vestiduras rotas. Este es un tiempo muy importante. Desde el año 23 el Señor me dio para un enero un mensaje sobre que el mundo se tambalearía como un borracho, tanto en su economía, su cultura, su sociedad, su política, y que lo que conocemos ahora, después del año 28, 29, va a ser completamente diferente a lo que vivimos hoy. Va a haber un control diferente sobre todas las cosas, pero queda un tiempo en donde el Espíritu Santo y el Señor Jesús iba a invadir al mundo con lo que el mundo siempre ha esperado, ver esa manifestación poderosa de Dios. Pero eso no va a poder pegarse a gente que sigue atado a vestiduras rotas, rañidas, viejas. No, donde solo hay doctrinas de culpa, de juicio, sin misericordia, sin perdón, falto de la vida del espíritu, chamisas secas que se tienen que autoprender, autoencender, aunque Dios les ha dado caminos para enseñarles cuál es el estado de su gracia y su poder. Ellos prefieren los sistemas, los esquemas, lo que han copiado de hombres a hombres, pero no quieren escuchar la voz del Señor, que es: permítanme que yo haga la obra, no se adueñen de ella, permíteme que yo lo haga. ¿Ya? Es como si el Señor dijera hoy: los que yo les quiero dar no calza sobre ese vestido viejo que tienes puesto. ¿Ya? Puede que te hayas lucido antes de la cruz con eso un poco, pero después de la cruz es vestido viejo, que se va a romper más si yo le coloco lo nuevo que quiero hacer hoy sobre tus harapos. Entonces está comparando una vida espiritual pobre, en donde solamente quieres sostener doctrinas o cosas que enseñaste hace años, y que retroceder ahora sería enseñar que estabas equivocado. No, no se trata de la vergüenza de lo que dije mal y hoy tengo que decir que lo dije mal. No, o que practiqué mal algo que yo pensé que era así. No, no se trata de eso. Eso es vestido viejo. Quítate eso. Ve por la revelación que viene de la voz de Dios. Esa fe que dijo Pablo que iba a ser manifestada en este tiempo. Pero no sigas peleando contra ella y endureciendo tu corazón. Lo que él desea es que nos despojemos de ese vestido viejo para ser vestidos del traje nuevo, conforme a Cristo, los misterios escondidos en Cristo que solo manifiesta y revela el Espíritu, en donde está el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. La iglesia tiene que enfocarse en solamente manifestar al Espíritu Santo. Cuando tú no entiendes que estamos en la dispensación del Espíritu Santo, tú andas buscando cosas diferentes a la vida del Espíritu y estás haciéndolo solo porque te alejaste de Él. Eso es entender las vestiduras en Cristo y la revelación del Espíritu Santo sobre ella. Eso es llegar a tener
perdón, esa hambre que nadie puede llenar. Es un vacío que ningún sermón puede cubrir. Esa es la posición en que un alma se encuentra y dice, espérate, el evangelio que yo leo en el Señor y después toda la revelación en los apóstoles, ¿esto sería para esa gente solamente? ¿O ellos abrieron la puerta para un camino en el cual no estoy yo andando? Es la desesperación, el deseo ardiente de un alma consciente que puede pararse delante de la presencia de Dios y el Señor. Estoy vacío referente a lo que dice la Escritura, a lo que dice que tengo yo y lo que debo de ser y lo que debo manifestar, pero no lo tengo. Ese es un alma que desea vivir en la presencia de su Dios, pero no de conocimiento, aunque este sea importante. Sí, porque tú puedes conocer mucho de Dios, de Jesucristo y del Espíritu, pero sigue siendo chamisa seca. Profeta, está muy duro hoy. No, es que vamos a entrar en la temporada en donde el vino nuevo, esa generación nueva que se ha levantado asqueada de un evangelio que solamente persigue finanzas, que solamente persigue dinero, que solamente persigue manipularte. Ya, no. El Señor nos llamó a libertad en el Espíritu, a orar con Él en el Espíritu. Tenemos que aprender a vivir del Espíritu y con el Espíritu y para el Espíritu. ¿Ya? Porque puedes tener palabras, recibir muchas, pero que no te llenan. Es el estado en que un creyente entra en esa agonía consciente, en ese deseo ardiente que se le convierte en desesperación de calmar esa sed de Dios vivo, que dice que está en nosotros, que vive en nosotros, que el poder divino de Dios está dentro de nosotros, pero que no lo vemos. Cuando el mismo Señor Jesús dijo, cuando aquellos estaban celebrando en la Pascua y degollando animales para creerse que ya estaban en la santificación del Señor y que conocían a Dios y podían pasar tiempo con Él, le dijo, oye, todo el que venga de ahí de hacer obras para satisfacerme, que se encuentre vacío, que se encuentre que hay espacio dentro de él que no puede llenar ni un sacerdote, ni un sumo sacerdote, ni los levitas, ni los que sacrifican en el templo. Los que hayan regresado de ese lugar y que se sientan vacíos, que necesitan esa presencia de Dios, les digo, clamen a mí, que yo voy a hacer que de ustedes broten ríos de agua viva, fuentes de agua que den vida, misericordia, perdón, señales, milagros, que les den esa paz que solamente yo doy. Todo es que tenga este tipo de sed por decir que soy hijo. Pero cuando voy a enseñar que de verdad pertenezco a ese Padre que tiene todas esas riquezas espirituales, y resulta que lo que enseño son los harapos con que me he visto. ¡Wow! Necesitamos clamarle al Señor para que cumpla y nos llene y no tengamos más sed. No sé si algún día en tu vida tú has tenido sed. Yo he tenido en muchas temporadas de mi vida hambre, pero solo una vez tuve sed. Hambre cuando era joven y loco, que corría como potrillo sin freno. Pero solo una vez tuve sed. Me acuerdo de una ciudad que se llamaba San Pedro y estaba a unos kilómetros de donde yo vivía. Y estábamos trabajando, construyendo una casa en una finca, que de la finca a la carretera habían por ahí 3 kilómetros. Y como a la una se terminó el agua, uno de joven bebe mucha agua sin
tener en cuenta que hay que tasarla. Y cuando me dio aquella sed, no sé si te lo he contado, pero fue horrible. Había una sequiecita donde había agua para varias fincas, pero cada finca cerraba una puertica para suministrar agua para su finca a determinada hora, y en la que yo estaba la cerraban como a las 11 y la volvían a abrir como a las 5. Y había unas pocetas de agua y ahí estaban las vacas bebiendo, pero también echaban sus excrementos ahí. Y yo me acuerdo que la sed era tan brutal como a las 3 de la tarde, que yo con la mano corrí los excrementos para beber agua, porque tener sed ¡ja! Es una cosa horrible. De esa sed que está hablando el Señor, de tener esa desesperación por el Espíritu Santo como aquella sed que me dio. Si tú no estás en esa dimensión, tú no estás listo para recibir del Espíritu. Porque solamente aquellos que lo anhelan con ese deseo ferviente, que están inconformes, pero inconformes porque saben que si el Dios que vive adentro no fluye, no es un chispazo de un día y otro, no, es algo constante, como la oración continua, que te he hablado de ellas en algunas veces, pero es esa ocupación de todos los tiempos para estar hablando con Él. Para, si no te contesta, tú insistes, tú le tocas, tú le llamas, pero estás con Él ahí. Es una desesperación interna en donde tú sabes que todo lo que tú oyes del Evangelio y todo lo que tú dices del Evangelio le hace falta condimento, le hace falta ese power que dice Dios que tenemos. Eso que está escrito en los evangelios y que está escrito en las cartas que pasaba, que hicieron. No, el Señor es el mismo allí y ahora. ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no sucede? Porque tenemos que reconocer que hay algo que hemos hecho que no nos llenamos de Él. Y llenarse del Espíritu Santo es algo constante. Es como tu teléfono celular. Tú lo usas en la mañana y a veces al mediodía tienes que conectarlo porque la batería está baja. Hay que decir a las 8 o 9 de la noche. Está casi que en cero. Esa llenura del Espíritu Santo que habla Pablo en Efesios, que en vez de embriagarnos con vinos, nos llenemos del Espíritu Santo, con salmos, con himnos, con cantos, clamándole, hablándole. Eso es algo que hay que hacer permanentemente, pero solamente lo van a hacer los que de verdad en su interior sientan la necesidad de la manifestación de Dios. Si tú no tienes esas ansias, ese deseo, eso que te quema interiormente, deseando que Dios se manifieste en ti, pues si vive en ti, que lo haga. Entonces no estás listo para ser lleno. A lo mejor tu tanque guarda algunas gotas, pero para ser un poco generoso, tenés algún vasito en tu tanque, pero tu tanque se llena con muchos galones de él. O sea que es muy importante saber el momento que vivimos y que en este momento Dios está haciendo lo prometido. Él va a hacer que sus hijos, su iglesia, en pleno, no es solamente donde yo vivo, en el mundo entero, Él está causando que esa sed, igual que cuando vio toda esa gente que iba a hacer sacrificios, pero no todos venían llenos, muchos venían vacíos y Él deseaba llenarlos y dijo cómo hacerlo, que era clamándole a Él, pidiéndole. De la misma forma en este tiempo, esa generación que ha visto con asco cómo el Evangelio se ha movido más detrás de finanzas y de deseos personales o de nombre, de alcanzar famas en radio, en televisión, en donde sea. Y está asqueado porque eso no enseñó sino carnalidad. En muchas partes se ofició en el Espíritu, porque no todos han sido carnales, pero la gran mayoría.
Pero en este tiempo Dios está levantando una generación que no le importa sino ver señal, milagro, el poder de Dios, palabras que se cumplen, que hacen, que renacen, que resucitan, que edifican. Esa es la gracia que está programada para este tiempo. El apóstol Pablo ahí en Efesios 4 dice del versículo 17 en adelante: por eso les digo, insisto de parte del Señor, que no vivan ya como los paganos, o sea, como si no conocieran a Dios, estando ciegos y confundidos. Ellos tienen nublada la mente, o sea, no pueden discernir lo que es de Dios y no es. Y desconocen la vida que viene de Dios. Esto se debe a que son ignorantes. Ignorantes no es bruto, sino que no han apreciado la verdad. No conocen la verdad de lo que es la gracia y el tiempo en que vivimos, y han endurecido sus corazones. Así, después de haber perdido la vergüenza e ignorando la verdad, se han entregado sin freno a algunos a cometer toda clase de inmoralidades, cosas que hemos visto en los últimos años con muchos ministerios y muchos de sus integrantes en las congregaciones. A pesar de que hacen cuanta maldad les viene en gana, nunca están satisfechos. Siguen adelante. Porque el que no está lleno del Señor y del Espíritu tiene que llenarse de las cosas del mundo, del sistema en que vivimos. Por eso no es lo que, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Y lo habla en una forma de interrogación, o sea, no fue la manera en que ustedes aprendieron, que yo les enseñé, les compartí. Si de veras han escuchado acerca del Señor y han aprendido a vivir como Él, oiga bien, aprendido a vivir como Jesús, como en su ministerio. Tiempos largos de oración en el Espíritu y con el Espíritu. Porque no he venido a decir lo que quiero, sino lo que oigo que mi Padre dice. No he venido a hablar lo que yo quiero, sino lo que le oigo a Él que debo hablar. Porque no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de Él. Yo hago lo que le veo hacer. Esa es la vida del Espíritu. Por ello, quítense como si se tratara de ropa vieja su naturaleza tan corrompida por los malos deseos, los deseos que los engañan y los aprisionan, aunque tengan nombre de Dios. Renueven sus actitudes y pensamientos. Sí, revístanse de la nueva naturaleza que Dios creó para que sean como Él. O sea, la invitación no es a ser parecidos, sino a ser como Él. ¿Y cómo se logra eso? Permitiéndole que Él salga, que Él fluya. Que por todos tus poros salga Cristo y el Espíritu. Por eso nos invita a ser como Él. Permitámosle a Jesús que Él fluya para que la obra de Cristo y del Espíritu se pueda hacer. La obra es de Él. Entreguémonos 100% a Él. Y para eso hay que llamarlo, clamarle, agarrarlo, pegarnos de Él. Te lo digo de una forma simbólica. El que no desee ardientemente en cada momento de su vida estar atado al Espíritu y a Cristo, está vacío, está falto, tiene un hueco, no ignorando que Él vive dentro de nosotros. Por eso, examínese bien cada uno. Si lo que haces, lo que piensas, lo que hablas es conforme a la fe y a la voz de Dios. Esa fe que dijo Pablo que iba a ser manifestada en este tiempo. Una fe dependiente de lo que ya el Señor hizo. O todavía se acomodan a un estilo de doctrina que no demanda con ansia las corrientes de agua vivas que entrega el Espíritu Santo, solo dependiendo en muchas oportunidades de las plataformas de inteligencia artificial para acomodar sermones o temas o versículos que quieras entregar, pero sin gastarte para el Espíritu. Qué fácil es hoy en día poder usar una plataforma de inteligencia artificial. Preguntas por un versículo y te salen 20,000 sermones para de ahí tú escoger lo que quieres hablar, lo que quieres decir.
No, es un tiempo de quemarse en el fuego del Espíritu, pasar tiempo hablando con Él. Y aquel que sabe cantar y adorar, cántale y adórale. Allí Él te va a hablar. Y el que sabe gemir, que clame, que toque y que llame. Es un tiempo en donde Él desea vehementemente que manifestemos al Señor Jesús y que no sigamos eh, maquillando el Evangelio, haciéndole arreglitos, pero sin gastarnos por el lado del Espíritu, sin darnos cuenta que al entretenernos en esto, nos estamos alejando del fuego del cielo, del propósito de Dios para este tiempo presente. ¿Por qué razón? Toda la inteligencia artificial sirve mucho cuando la tomas para informarte un poco más de lo que Dios te está hablando. Sí que es muy bueno. Bueno, yo prefiero lo que la escritura dice. Sé que es un apoyo muy bueno, que es valioso, que te economiza tiempo, que te entrega mucha información y tú puedes arreglar muchas cosas con eso. Pero yo no sé si sigo a la antigua o sigo las cartas de los apóstoles. Ellos no tenían este privilegio, pero tenían al Espíritu Santo y a Cristo. Es mejor quemarse para ellos. No hay cosa más bella y más sabrosa que saber que sales de un cuarto en donde estuviste reunido con Dios, en pleno, con Elohim, el Dios plural. Hay una conferencia entre Padre, Hijo y Espíritu Santo y tú. Y no solamente te está entregando lo que Él quiere que hagas, te dice cómo hacerlo, cuándo hacerlo, en qué forma hacerlo. No es lo mismo ser embestido por ellos que ser embestido por el Internet. No, esa generación que Dios está levantando hoy se va a quemar, se va a encender en el Espíritu. No se van a autoencender, no andan con un chispero para prenderse en candela, no. Ellos van a ser encendidos por el Espíritu, por Cristo, para tener revelaciones de misterios. ¿Por qué? Porque salen del cuarto de oración con ellos, del clamor, de esa vivencia que no te puede quitar nadie, ni un ministro, ni un líder, ni el internet. Son los secretos de Dios al oído de aquel que le llamó, que le tocó la puerta, que lo buscó. Ese es el tiempo que viene, en donde los harapos viejos no van a servir, porque te vas a dar cuenta si estás vestido con harapos, cuando te des cuenta si el Dios todopoderoso que vive dentro de ti fluye como Dios, o simplemente lo portas como muchos idólatras que llevan imágenes colgadas en el cuello o las tienen puestas en la casa con velitas. No, date cuenta si eres chamisa seca o eres la zarza ardiente de Moisés. Date cuenta si tu tanque está lleno del Espíritu Santo o se llenó un día, pero lo dejaste acabar porque no entendiste que la palabra llenarse es algo continuo. Es como el teléfono que te explicaba, necesita recarga todos los días. La vida en el Espíritu es una conexión con la fuente, mañana, tarde y noche, porque tú no sabes cuándo va a sonar el timbre para decirte hay que hacer esto. Pero mis amados, estoy muy ansioso por entrar a cómo dice el Señor Jesús que no nos atrevamos ni a testificar de Él si no estamos llenos del Espíritu, si no viene el Espíritu Santo sobre nosotros.
¿Quiénes somos nosotros? ¿Esta carne y este hueso? No, es nuestro ser interior que debe de rebosar, estar lleno y no seguirlo entristeciendo porque cada vez buscamos información de conocimiento, pero lejos de Él. Somos creyentes que no somos capaces de orar de continuo, jadeando, clamando vehementemente, porque Él se manifieste. Eso es lo que esta temporada se está cocinando para la iglesia. Porque si el Señor está cerca, su iglesia tiene que ser más gloriosa y poderosa que nunca. Y dice que el mundo entero está esperando ver esa manifestación de los hijos de Dios. Ok, mis amados, los veo la próxima semana. Que mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, como dijo el Padre, nos bendiga, nos enseñe, nos atrape, nos dirija y nos lleve a enseñar de palabra y de hechos, con señales, milagros y cosas sobrenaturales, la llenura del Espíritu Santo. Amén y amén.